número 2, primera carta a Timoteo, capítulo número 2. Leemos el verso primero también, del verso primero al verso 6, y dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Digamos: Padre, buen Dios que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites, Padre. Damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de permitirnos poder estar ante tu presencia una vez más, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú el que hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, instrúyenos, Señor, que tu palabra, Padre de la gloria, pueda ser de gran bendición en medio nuestro, Señor. Tú que conoces nuestras vidas, Señor, tú conoces la necesidad nuestra, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, te pido que tú te glorifiques en medio nuestro. Usa mi vida, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Guíame, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy sí tengan la bondad de sentarse. Casi todo el servicio los han tenido parados. Pero hoy sí ya se pueden sentar y pueden descansar. Lo único que vamos a hacer es escuchar la palabra de Dios, que es lo más lindo que nos puede pasar a nuestras vidas, es escuchar palabra de Dios. Y en los dos libros que leímos, tanto en Isaías como en Timoteo, vemos nosotros acá que el libro de Isaías 59, el verso 1, dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Quiere decir que el Señor, en su gran amor, en su gran misericordia, quiere salvar las vidas. Amén. El Señor siempre ha querido lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a hablar en esta preciosa tarde con respecto a lo que es la necesidad que hay de interceder siempre. Amén. La necesidad que hay de interceder. Cuando se habla de intercesión, que se va a hacer una petición, como dice el libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, dice que se hagan rogativos, que se hagan peticiones. Entonces, el hacer un rogativo es una intercesión a causa de alguien más. Quiere decir que cuando se hace un rogativo, se hace pidiendo al Señor que el Señor se glorifique en alguna situación donde se está atravesando por una necesidad. Entonces, cuando nosotros nos reunimos a este lugar, nuestra intención tiene que ser de que así como el Señor se glorificó en nosotros, que también se glorifique en las demás vidas. Amén. Que el Señor, así como obró en nosotros, también se siga obrando en aquellas vidas de los cuales no han llegado a los pies de Cristo. Dice el capítulo 59, versículo 1, dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová
para salvar. Aquí vemos nosotros que la palabra de Dios está diciendo que el Señor lo que quiere es salvar las vidas. Y su oído dice que no se ha cerrado para escuchar a aquellos que van a pedir, aquellos que van a ser rogativos para que la gloria del Señor se manifieste. Saben, hermanos, de que cuando uno estudia todo esto de hacer rogativos, de hacer peticiones, de clamarle a Dios, de pedirle a Dios, la Biblia está llena desde el libro de Génesis, libro de Éxodos, libro de Números, todos los libros de los reyes, las crónicas y todo, hermanos, desde el Antiguo Testamento, de Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel y todos los profetas menores también mencionan de que el Señor siempre quiere abogar. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos que Dios también insta y motiva a que se hagan rogativos, a que se hagan peticiones por causa de que es necesario que todos conozcan que hay un Cristo que murió. Amén, gloria a Dios. Y quiere salvar nuestras vidas. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra con un propósito. Y el propósito era salvar. Rescatar lo que se había perdido. Entonces, si hoy nosotros tenemos el gran privilegio de gozar de la salvación de Dios, es necesario que hoy nosotros clamemos, si tenemos conocidos, si tenemos familiares, si tenemos personas cercanas a nosotros que no han llegado a los pies de Cristo. Dice que el oído del Señor está abierto. ¿Para qué? Para escuchar el clamor. Amén. En el libro de Génesis, el capítulo 18, del verso 23 en adelante, habla de cómo Abraham clamó a Dios para que perdonara la vida de dos ciudades, de las cuales el Señor había determinado exterminarlas. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que habían pecado contra Dios. El pecado de Sodoma y Gomorra dice que llegó hasta la presencia de Dios. Entonces, al llegar a la presencia del Señor, era tan desagradable que Dios determinó. Pero acá en el capítulo 18 del libro de Génesis podemos ver nosotros en que Dios, en su gran amor y en su gran fidelidad, se lo hace saber a Abraham. Pero yo me pregunto, ¿por qué causa? Que siendo Dios soberano, usted se ha puesto a pensar esto, siendo un Dios soberano, un Dios que no tiene que rendirle cuentas a nadie, un Dios que no tiene que entregarle cuentas a nadie, ¿por qué le hace saber a Abraham de las cosas, de lo que él va a hacer con esta ciudad? Entonces vemos acá, empieza en el versículo 23, se lo voy a leer, dice: y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Vemos acá que Abraham está hablando con Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está intercediendo. Amén. Está abogando, está pidiendo ¿por quién? Por la ciudad. Le dice, si hubieran 50. Y así consecutivamente se fue Abraham clamando, conversando con Dios y pidiéndole a Dios justicia. Y pidiéndole a Dios misericordia, de que él no llevara a juicio, o lo que iba a hacer con el pueblo de Sodoma y Gomorra, que no lo hiciera. Y tanta fue la plegaria, tanto fue en que él intercedió por esta ciudad, que lo bajó hasta el nivel de 10 personas.
y le dice a Jehová, si hubieran 10 justos, por estos 10 justos tú perdonarías. ¿Por cuántos ha orado usted? ¿Por cuántos usted le ha pedido misericordia al Señor? ¿Por cuántos le ha dicho, usted ha conocido a alguien que no tiene a Cristo en su corazón y le ha dicho al Señor, Señor, ten misericordia de esta alma? Señor, ten misericordia de esta vida. Saben, hermanos, de que el Señor en su gran amor quiere salvar a la humanidad. El Señor dice que no, que su venida no es tardanza, sino que es misericordia, porque lo que quiere Él es que todos procedan al arrepentimiento, que lleguen a un encuentro con Cristo Jesús, porque el encuentro con Cristo Jesús es lo único que puede garantizar el perdón de pecados y la salvación para las almas. Eso es lo único que puede salvar al hombre del pecado y del juicio de parte de Dios, es la sangre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ya Cristo Jesús hizo su trabajo, hizo lo que debería de hacer, y hoy nosotros gozamos de la salvación. Pero ¿se ha puesto a pensar usted en el prójimo? ¿Por qué es tanto la necesidad y el anhelo mío de que salgamos a las calles, de que busquemos las almas en los grupos familiares? Porque yo sé, hermanos, de que si una persona, tan solo una persona, llegara a morir sin Cristo Jesús en su corazón, es una pérdida. Pero es necesario que nosotros primeramente tengamos la seguridad que dice acá en el capítulo 59, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. La seguridad que nosotros tenemos que tener es que el deseo de Dios es, ¿qué? Dígalo usted. Salvar. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Entonces el Señor siempre su intención es salvar a la humanidad. Yo me imagino que si el Señor no hubiese tenido ningún interés en salvar a alguien de Sodoma y de Gomorra, en un abrir y cerrar de ojos lo hubiese destruido. Pero no, contó con Abraham. Amén. Entonces ahí fue donde le quiso decir, si tú oras o si tú intercedes, ahí vemos la necesidad que hay, que Dios nos motiva a que nosotros intercedamos, en que nosotros hagamos rogativos, en que nosotros hagamos peticiones. El libro de Éxodo, capítulo 32 del verso 11, dice así, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y la tomaron por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba de hacer a su pueblo. Aquí vemos nosotros que otro siervo de Dios hace un rogativo. Moisés ve que el pueblo de Israel cayó en el pecado, que el pueblo de Israel le falló a Dios. Cuando Moisés subió a la presencia del Señor por 40 días, dice que el pueblo de Israel miró que Moisés no regresaba. Y
y empezaron a pensar en sus corazones y empezaron a pensar en sus mentes y dijeron, este hombre ya se ha de haber muerto, ya 40 días que no aparece. Entonces vinieron a donde Aarón, que era hermano de Moisés, y le dijeron a Aarón, Aarón, tu hermano no aparece, nosotros no sabemos qué hacer, ¿sabes qué? Haznos algún Dios que nos represente. Entonces aquel, por temor al pueblo, que lo mataran o que lo apedrearan, empezó que todas las mujeres se quiten los aretes, se quiten todas las prendas de oro que tuvieran, y las juntó todas, y dice que les hizo un becerro de oro para que lo adoraran en vez de la presencia del Señor. Y la palabra de Dios dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. Amén. El Señor no puede tener ningún representante que le honren en vez de Dios. La gloria y la honra tiene que ser para aquel que está sentado en el trono de gloria. Entonces ahí fue cuando el Señor le habló a Moisés y le dice, mira Moisés, este pueblo que hemos sacado de la esclavitud de Egipto, este pueblo se ha vuelto a corromper. Este pueblo se ha ido en marcha, se ha doblegado a los otros dioses y ahora se han alejado de mi presencia. Y el Señor se enfureció. Y aquí es donde llegamos nosotros al libro de Éxodo, capítulo 32, verso 11, donde el Señor determina exterminar al pueblo de Israel. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la acción de Moisés. ¿Cuál fue la acción de Moisés? Interceder. Amén. Entrar en una plegaria contra Dios, pidiéndole que no los mate, pidiéndole que no los extermine. Luego en el 32:30 le dice Moisés al pueblo de Israel, le dice así, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le placiere acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un grave pecado, porque se hicieron dioses de oro. Aquí es donde nosotros podemos ver que el pueblo de Israel se hizo de otros dioses. Entonces, cuando la ira del Señor iba a venir sobre ellos, vemos acá en el capítulo 59, ¿qué dice? Dice, ni se ha agravado su oído para oír. Vemos nosotros que el Señor dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. El propósito del Señor es salvar las vidas. Y dice acá, de que no se ha cerrado su oído para escuchar cuando se hace una intercesión. Entonces nosotros tenemos que tener la plena seguridad que si nosotros le hacemos una petición a nuestro Dios, el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Amén, gloria a Dios. Así como escuchó a Abraham, que le pidió misericordia, le escuchó. Así como le escuchó a Moisés, que le pidió misericordia, que no destruyese al pueblo de Israel, así mismo escuchará nuestra oración. Amén. Nosotros, déjenme decirle que tenemos una gran responsabilidad como cristianos. Tenemos una gran responsabilidad, pero también tenemos la seguridad de que nuestro Dios, su deseo es salvar. Tenemos la seguridad de que el Señor va a escuchar nuestra plegaria, de que el Señor va a escuchar nuestra oración, de que el Señor va a escuchar nuestro rogativo. Yo no sé por qué no dice amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí me están entendiendo el mensaje?
El mensaje de hoy es sobre la necesidad de mantenernos en intercesión, de orar para que Dios tenga misericordia. ¿Qué dice el libro de Timoteo capítulo 2? Dice, exhorto ante todo. Esto es Pablo, diciendo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente ante toda piedad y honestidad. Oigan lo que puede suceder con nuestra oración. Puede cambiar los corazones de los que están en eminencia. Entonces nuestro deber es orar por el presidente. Que Dios tome el control de su vida. Que Dios tome el control de su mente. Orar por los que están en autoridad, por los que ejercen autoridad. Orar para que el Señor sea el que los guíe, para que el Señor sea el que los ilumine, para que así nosotros no recibamos las consecuencias de su error. Porque Dios, que conoce todo, es el que puede librarnos, guardarnos y protegernos. Pero es necesario que nosotros nos mantengamos siempre en oración. Amén. Siempre clamando. La oración es poder y potencia. La oración tiene poder. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Que para que nosotros podamos ser de autoridad es necesario que haya oración. Es necesario que haya clamor. Para que el Señor pueda orar en las demás vidas es necesario que oremos. Amén. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no hubiese intercedido? ¿Qué hubiese pasado si Moisés no hubiese clamado y no hubiese orado a Dios pidiéndole misericordia por ese pueblo rebelde? El Señor hubiese exterminado al pueblo de Israel. Pero Moisés los miró a ellos y los vio y vio que eran sus hermanos. Y vio que estos hombres, si el Señor solo tenía que abrir la tierra y tragárselos a todos. Nosotros, hermanos, nosotros somos tan frágiles. ¿Se ha puesto a pensar usted en que somos frágiles? ¿Qué haríamos nosotros si el Señor quitara 5 minutos el aire? ¿Aguantaríamos 5 minutos? Yo con mis hermanos jugábamos en una pila de agua y metíamos la cabeza a ver quién ganaba más. Pues yo les hacía trampa, porque cuando ellos se metían yo la sacaba, y cuando pensaba que ya le iban a sacar la volvía a meter y siempre les ganaba. Pero no aguanta. Uno no puede soportar ni 2, 3 minutos lo máximo. El más no creo que aguante 4. Pero ahí es donde nosotros podemos ver la misericordia del Señor. Que el Señor en su gran misericordia no ha permitido que nosotros seamos destruidos. Déjenme preguntarle a ustedes, yo no sé cuántos años tenga usted de haber llegado a los pies de Cristo. Algunos tendrán 5, algunos tendrán 10, algunos 15, algunos 20, el máximo tendrán unos 25, 30 años de ser cristiano. Pero déjenme decirle a ustedes, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiese venido antes que su misericordia nos alcanzara? ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría yo? Si el Señor hubiese venido hace 15 años antes, 2 años, 3 años antes de que me llamara a su presencia. Que me llamara, no allá, porque aquí estoy todavía, pero que me llamara en el llamado que hizo a cada uno de nosotros. De que tocó nuestros corazones. Saben, hermanos, de que yo siempre tengo a una persona en mi mente.
Y siempre le doy gracias al Señor porque yo sé que Él siempre estuvo orando por mí. Yo tenía un amigo que ni siquiera, hermanos, éramos parientes ni nada. Pero Él siempre estaba orando por mí para que yo llegara a los pies de Cristo. Para que el Señor tocara mi corazón. Para que el Señor ablandara mi corazón. Y déjenme decirle que su oración fue escuchada. Porque hoy yo puedo ser salvo. Amén, gloria a Dios. Hoy Dios. yo tengo a Cristo en mi corazón. Porque hubo alguien que se preocupó en orar, en interceder, en poner mi vida en las manos de Dios. Amén. Yo creo que sobre cada uno de nosotros ha habido alguien que ha estado orando. Amén, gloria a Si Dios. usted lo conoce, ore por él. Si usted lo conoce, algún día por lo menos dígale gracias. Y si tiene, invítelo a comer en agradecimiento. Porque saben, hermanos, que lo que hacen, lo que ellos hicieron en el clamarle a Dios, cambiaron el destino que venía a nuestras vidas. Yo lo que quiero que usted me entienda, amados hermanos, es de que el clamor de Moisés cambió lo que Dios estaba planeando para el pueblo de Israel. El juicio que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel, el Señor lo paró. Porque hubo alguien que se paró de frente y le dijo: Señor, ten misericordia. Mira, Señor, tú los mandaste a sacar. Y Moisés usó toda su astucia, usó, hermanos, todo su conocimiento y empezó a decirle: ¿qué van a decir el pueblo de Egipto que para matarlos en el pueblo de Israel los sacaste? ¿Qué van a decir los pueblos de alrededor? De que tú no los pudiste llevar a la tierra que le prometiste a Abraham, Isaac y Jacob. Tú les prometiste a ellos que los llevarías a una tierra diferente, una tierra donde fluía leche y miel, pero como no lo pudiste llevar, ahora los exterminas en medio del desierto. Que no se hable de eso, de que de un Dios poderoso haya hecho eso. Mejor, Señor, guárdate, Señor. Señor, ten misericordia de ellos. Y el Señor escuchó. Amén, gloria a Dios. El Señor escuchó la plegaria de Moisés. Amén. Escuchó la petición de él. Entonces nosotros tenemos que tener la plena seguridad de que el Señor va a escuchar nuestro clamor. De que el Señor va a escuchar nuestra oración. Porque dice que su oído no se ha cerrado. Su oído está abierto. Amén, gloria a Dios. Pero es necesario que nosotros creamos. Amén. De que el Señor va a escuchar. Amén. La segunda carta a Pedro, capítulo número 3, el verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Gloria a Aquí Dios. nosotros podemos ver la fidelidad del Señor, que el Señor lo que quiere es salvar las vidas. No sé si usted, cuál sea su pensamiento o qué es lo que usted le esté orando a Dios. Pero yo siempre que pienso en la venida de Cristo Jesús me quedo pensando y digo: ¿cuántas vidas hay que no han llegado a los pies de Cristo? Saben, hermanos, si hoy viniera Cristo Jesús, ¿cuántas almas se irían al infierno porque no escucharon? Pero en la misericordia del Señor dice que retarda. Dice este libro, dice: el Señor no retarda su promesa. El Señor tiene una promesa. El Señor tiene una promesa que vendrá por su iglesia. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén, gloria a Cristo Dios. Jesús viene por su iglesia. Porque Él cumple sus promesas. Amén. Pero dice que su tardanza no es porque Él se haya olvidado. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros. Amén. ¿Qué es lo que es Dios? Paciente. Amén. ¿Cuántas veces se negó usted a escuchar al que lo estaba invitando? ¿Cuántas mentiras le dijo? Yo era uno de los primeros. Me inventaba cualquier excusa. Cualquier mentira decía por tal de no ir a la iglesia. Y más que yo era de otra religión y decía, ¿qué voy a hacer yo con esos locos? Esos están locos. Y ahora yo entiendo que no es locura, Amén. sino que es la presencia del Señor que hace Gloria a Dios, esto. Amén. Gloria a Dios. Las primeras Aleluya. veces que fui a la iglesia, yo decía, pero ¿por qué estas señoras lloran tanto? ¿Y por qué estos hombres lloran tanto? Pero cuando lo que ellos estaban sintiendo, yo lo empecé a sentir. Entendí por qué, hermanos. Uno se quebranta ante la presencia del Señor. Usted se ha quebrantado un día ante la presencia del Señor. Gloria a Dios. No Aleluya. hay algo en esta tierra que pueda igualar la presencia de nuestro Dios. Amén. Que cuando nos levantamos de donde estamos, nosotros somos diferentes. Porque nosotros sabemos que nuestro Dios es real. Porque no le podemos ver, pero podemos sentir algo. La cual, hermanos, las mejores palabras que nos puedan decir de ánimo y de motivación nos igualan a lo que podemos sentir en la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Pero déjenme decirles de que el Señor no retarda, como dice acá. El Señor no retarda su venida. No es tardanza, es misericordia. Amén. Amén. Es bondad. Yo, hermanos, los motivo a que nosotros empezamos a interceder. Nosotros tenemos la plena seguridad de que somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Nosotros sabemos que si hoy mismo morimos, iremos a la presencia de Dios. Nosotros sabemos que si en este instante fuese el rapto de la iglesia, yo estoy seguro de que yo me voy con Él. Y yo sé que usted está seguro también que se va con Cristo, porque le tenemos en nuestro corazón. Pero no tenemos que dejar de pensar en que hay personas que no han llegado a los pies de Cristo. Entonces es necesario que nosotros tomemos la posición que tomó Abraham, la posición que tomó Moisés de decir, yo voy a clamar. Amén. Si el oído de nuestro Dios no se ha cerrado, el Señor va a escuchar nuestra Amén. oración. Amén. El Señor va a escuchar nuestra oración. Gloria a Dios. Lamentablemente, el pecado es el que condena al hombre. Amén. El pecado es el que condena al hombre al fuego eterno. Hay dos eternidades. Hay una eternidad, pero son en diferentes lugares. No sé si me entiende esto. Sí. Después que nosotros morimos, habrá una eternidad, pero habrá diferentes lugares. Uno será en la presencia de Dios y el otro será donde será, dice su palabra, el llanto, el crujir de dientes. Será lamentable, será desagradable. Usted ha podido sentir lo desesperante que es estar acá cuando la temperatura llega a los 100, a los 110, 112 y está uno que se limpia y ya tiene sudor y se vuelve a limpiar y ya tiene sudor. Déjenme decirle que no se compara nada a lo que va a ser allá. Gracias a Dios, nosotros ya llegamos a los pies de Cristo, pero yo no quiero, hermanos, yo no quiero que las almas que no tienen a Cristo en su corazón lleguen a ese lugar. Y por eso es que yo los motivo a que nos unamos. Nos unamos a clamar, a pedirle al Señor que si no tenemos familia que ha llegado a los pies de Cristo, que los pongamos en las manos de Dios. Amén. Que pongamos en manos de Dios esas almas y que el Señor es fiel. Amén. Dice el libro de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Amén. Amén. Oigan lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. El Señor nos ama. El Señor ama la humanidad. Lo que el Señor no ama es el pecado. Lo que al ser humano hace aborrecible ante la presencia del Señor es el pecado. Eso es lo que trae la separación entre Dios y el hombre, el pecado que hay en el hombre. Pero dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El Señor no escatimó enviar a su Hijo que viniese a esta tierra a morir por aquellos. ¿Qué más nosotros le pudiésemos pedir a Dios? Si el Señor ya dio a su Hijo amado, lo entregó para que lo sacrificaran, y que lo sacrificaran no por sus propias culpas, sino que lo sacrificaran por el pecado de cada uno de nosotros. Amén. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, los que merecíamos estar en esa cruz era yo. El que merecía estar en esa cruz era usted. Porque ahí Él estaba llevando la culpa nuestra. Estaba llevando nuestras iniquidades, nuestros pecados, para que de esa manera nosotros pudiésemos alcanzar la misericordia de parte de Dios. Amén. ¿Saben, hermanos? Yo no sé qué es lo que sucede con mi vida, pero yo constantemente tengo muchos sueños. Y hay alguien que yo está hasta aburrida, tal vez no tener de tanto que mire que tuve este sueño hoy. Al otro, no, mire que tuve este sueño hoy. No, es que tuve este sueño hoy. Y siempre le cuento mis sueños. Pero de muchas clases de sueños. A veces el Señor me da sueños que yo digo, eso solo Dios lo hace. Cuando yo a veces he tenido, como han pasado por mi mente, de que si el Señor realmente es el que está conmigo, si el Señor realmente es el que me ha llamado para la predicación de su palabra, en la noche el Señor me da un sueño. Y hermanos, déjenme decirles que yo le estoy predicando a una gran multitud de gente. Gloria a Dios. Entonces, Gloria a Dios, aleluya. yo veo la fidelidad de Dios para con mi vida. Amén. Pero muchas veces he tenido sueños donde yo puedo ver que Cristo Jesús viene por nosotros. Gloria a Dios. Pero entonces cuando, hermanos, a mí me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza, en primer lugar, por saber de que yo conozco la palabra de Dios. Yo sé. Yo he leído la palabra de Dios. Yo he leído donde el Señor solo dice, abre tus labios y yo pondré oídos para que oigan. Amén. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces cuando lo deberíamos de hacer, no lo hacemos. Amén. Y es donde yo digo, es necesario. Es donde yo digo, es necesario que empecemos nosotros a interceder, a clamar, que el Señor tenga misericordia, que no venga la ira de Dios sobre aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. El Señor, en su gran misericordia, quiere salvar. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Para que una persona pueda ser salva, lo único que tiene que hacer es creer en Dios. Amén. Amén. Creer en su palabra. Recibir a Cristo Jesús en su corazón. Amén. Pero ¿cuál es la labor nuestra que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón? Ya nosotros somos salvos.
Y si en medio de nosotros hay alguien que todavía no tiene a Cristo en su corazón, esta noche es la hora que puede irse con Cristo Jesús en su corazón y llevarse la plena seguridad de que Cristo Jesús lo único que quiere es salvar su vida. Amén. Ya Cristo Jesús cumplió su misión con venir a cumplir el mandato de Dios. Ahora nos corresponde a nosotros. Si tenemos que ser obedientes, obedecer. Amén. Si tenemos que emprendernos en rogativos, en clamarle al Señor que Él sea el que tenga misericordia de las almas, hay que hacerlo. Pero la seguridad que nosotros tenemos que tener es, he aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Amén. El Señor, su deseo es salvar cada vida. Y su oído está abierto. ¿Para qué? Para que usted ore. Usted tiene personas que no conoce, póngalos en la mano de Dios. Amén. Conviértase en uno de estos hombres de Dios. Yo les digo una cosa, si nosotros realmente hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón y Él es el que mora en nosotros, nosotros tenemos que sentir compasión. Amén. Eso fue lo que Cristo Jesús sintió cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban azotando, cuando estaban, hermanos, crucificándolo, cuando le estaban cometiendo maldades. Él amaba a la humanidad y lo único que dijo es: Señor, no le tomes en cuenta esto. Lo que están haciendo, no lo tomes en cuenta, perdónalos. Porque él sabía que si el perdón de Dios no llegaba, no había salvación. Amén. Es bueno que nosotros oremos por esas almas Amén. que conocemos y también por las que no conocemos. Amén. Amén. Pongámonos de pie en esta hora. Gracias, Señor de los cielos, honra y gloria para Vamos tu a nombre, orarle al Padre. Señor. Si usted tiene familiares, si usted tiene